esa memoria, quiero ver cómo, si me he dado a entender lo suficiente como para ver que el tema se ha ido captando, ¿verdad? Lilian Tatiana, quisiera que me comentara qué recuerda de la clase anterior. Buenos días. Bueno, Recuerdo que estuvimos hablando sobre el tema del trabajo, ajá. ¿Qué más del trabajo? Aparte de solo el tema. que pues el trabajo prácticamente es como una parte fundamental de toda la familia, porque sin un trabajo las familias no tendrían como lo fundamental para poder sustentar a la familia. Muy bien, gracias. Wilber Adolfo, ¿qué puede abonar a lo que dijo su compañera? Sí, buenos días, licenciada. Buenos días. Estábamos hablando sobre cómo fue que inició el trabajo, desde cuándo inició el trabajo y algunas partes fundamentales de lo que conlleva el trabajo. Así es, muy bien, gracias. María José, ¿qué podría decir a continuación de sus compañeros? Disculpe la pregunta. ¿Qué podría decir usted continuando con lo que dijeron sus compañeros? Fíjese que casi no escuché porque se me está cortando un poco. Hábleme algo sobre el trabajo. Hábleme algo sobre el trabajo, de lo que usted recuerda, cosas importantes. Me acuerdo que usted mencionó que el trabajo siempre ha sido catalogado como algo muy de clase baja, Ajá. pero realmente no, el trabajo es algo digno que todo el mundo, incluso Jesús, ha hecho. Uh-huh. Así es. En el chat también me escribían y hacían memoria del descanso, ¿verdad? Y del descanso nos va a seguir apareciendo más adelante también. Muy bien. Emily Lorena, ¿qué nos puede seguir diciendo usted? Estábamos hablando de el que no trabaja, no, o sea, Ajá, ¿cómo cuáles? ese ejemplo del que si no trabaja no come. Dio un ejemplo también de un pastor que iba cada día a comer a diferentes hogares y así. Exacto. Entonces, el que no trabaja no come. Veamos quién más. Quiero escuchar. Nelson. Nelson, lo escuchamos en lo que leo que me han escrito por acá. Que el trabajo era lo más importante, no solo para nosotros, sino que para nuestra familia, para que se sustentara. Así es. En el chat me dicen que las personas que trabajan corren el peligro de hacerse explotador de los demás. Así es, ¿verdad? Cuando ya a lo mejor caen en un cierto grado de ambición, quizás diría yo. Incluso hasta Juan Pablo decía que el que no trabaja digno es que no coma. Así es. Las dimensiones del trabajo también vimos. También habla que pertenece a la condición originaria del hombre, ya que todos debemos trabajar para tener sustento en nuestras casas. La importancia del trabajo en la vida de todos, pues es el sustento, ¿verdad? Sí. Y yo sé que todos las personas, los jóvenes como ustedes, los que no trabajan, pues porque yo me imagino que aquí en la sección habrá más de alguno que trabaja. Siempre se dice, cuando yo trabaje quiero hacer esto, cuando yo trabaje quiero hacer lo otro. Y si habláramos con personas que no trabajaban y hoy trabajan, nos podrían decir que hoy cuidan más el dinero. Ya no son más tan gastones, como decimos nosotros. Ya cuidan el dinero porque saben lo que les ha costado, ¿verdad? Puede ser un trabajo a lo mejor que alguien le puede decir sencillo, ¿verdad? Sencillo, pero requiere un esfuerzo, al final conlleva un cansancio y eso le da como más peso al valor que tiene el producto, en este caso el salario, que se ha recibido. A ustedes me imagino que como padres, como hijos, sus padres les decían, es que vos no cuidas el dinero, a lo mejor no todos,
pero uno sí, ¿verdad? Que es recibiendo el dinero y al ratito ya no tienen nada. Entonces, eso es parte que está fallando la educación, porque no se está enseñando a valorar, a cuidar el sacrificio que hace otra persona. Incluso en la universidad, yo he visto ejemplos claros. En primer lugar, de estudiantes, que a veces en los pasillos se ponían a hablar y a chistar que se habían gastado el dinero de la mensualidad y ellas estaban ingeniándolas qué mentira decirle a sus padres para volverlas a pedir la mensualidad. Y se inventaban desde investigaciones, desde trabajos que tenían que mandar a empastar, que tenían que mandar a sacar copias, etcétera. Y ellos entonces así volvían a sacar el dinero de la mensualidad y para ellos era fiesta. Otros, que también es verídico, que dejan de estudiar, pero a sus padres no les dicen que dejan de estudiar. Siguen saliendo, al menos antes que era presencial, seguían saliendo en teoría a horas de clase que se hacían a saber, les seguían dando la mensualidad, les seguían dando la matrícula y cuando los padres querían e iban a la universidad, porque pueden hacerlo, a ver cómo iba su hijo, ahí les decían, mire, su hijo tiene un año de no trabajar, de no estudiar. Su hijo tiene un ciclo de no estudiar. Su hijo ha dejado tantas materias. Y créame que yo he visto reacciones de padres de familia que con mucho dolor, y me recuerdo de uno específicamente que la jefe en ese momento le decía, cálmese, no le vaya a dar nada, porque el señor se puso pálido y casi se desmayaba de la impresión y la cólera que estaba recibiendo, porque él decía, yo le he dado todo, le he estado pagando todo y mi hijo era un jovencito en ese momento, no estaba aprovechando. Cosas así se dan. He visto casos de jovencitos que le pagan a otros, así como estamos en línea, para que lleven sus niveles de inglés. Y le dan la contraseña, y le dan todo, y en teoría es el estudiante, el real, el que está llevando los niveles de inglés, y no es él. Y hacen chiste. No, sí que yo ya me las puedo. Y a veces se ve unos que se han graduado, pero ya cuando han trabajado, eso les ha afectado. Porque aunque tengan el diploma de certificación que tienen los niveles de inglés, no saben hablarlo, no saben escribirlo. Entonces, a la larga, están fallando y están haciendo un trabajo chueco. Yo les decía a ustedes en la clase anterior, si ustedes no trabajan fuera de casa y no tienen un salario, pero su trabajo, y muchas veces se lo dijeron sus padres, es estudiar. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a ser buenos estudiantes, vamos a ser buenos trabajadores. Yo siempre molesto a los chicos y los he molestado todo el tiempo, chicas, porque como siempre tengo varias secciones de diferentes carreras, a veces me topaba mismos alumnos que entraban en una relación amorosa. Y depende de la confianza que yo tenía con ellos, les decía, mire, este jovencito no le conviene. ¿Por qué? ¿Por qué no entra a clases? ¿Por qué no estudia? ¿Por qué le da igual salir bien o salir mal en las notas? Si no es responsable en su estudio, no va a ser un hombre responsable en la vida. Y lo mismo con las señoritas. No, esta niña no le sirve porque eso es solo una muñequita de espejo. De fotos aquí, fotos allá, arreglándose aquí, arreglándose allá, pero vaya a verle las notas. No estudia, no está haciendo nada. No va a ser una mujer responsable en el futuro. Aunque se viera de chiste o me dijeran a mí, soy exagerada, yo estaba en lo correcto, ¿verdad? Porque son jóvenes que ahorita, algunos de ellos, si no cambiaron su forma de ser, ya no siguieron en la universidad. Simplemente dejaron a medias el estudio. Y pareciera risible, pero algo tan sencillo como, por ejemplo, arreglar la cama todos los días, eso ya es parte del trabajo que se hace y nos va condicionando a una disciplina. Justo el día de ayer, yo les he comentado a ustedes que no me gusta dar clases particulares, pero tengo un compromiso moral con alguien y que le he dado clases prácticamente a todos sus hijos, incluso hoy a las niñas que ya viven en Estados Unidos les doy clase en línea desde acá. Y el niño es muy inteligente en matemáticas, el niño está en 7º grado ahorita. Y conmigo me realiza todo, pero el problema que tengo con él es que no le gusta hacer procedimientos. Y yo le digo, necesita el procedimiento porque para los profesores vemos paso a paso todo lo que va haciendo el estudiante para saber si está bien. Y él a veces pelea conmigo, le digo, no, si no me hace el procedimiento, pues no. La situación es que ayer llegué y me dice la mamá, mire, tengo un correo del profesor de matemáticas. De las 8 tareas que entregó, solo respuestas, no llevaba procedimiento. Y le dije yo, ¿sabe qué sucede? Y el niño estaba enfrente.
Él dice que yo le exijo procedimientos, pero su profesor del colegio es muy cool. El mío estudia en Guatemala. Es muy cool y a él solo le interesan las respuestas. Entonces yo le exijo acá, pero ya lo que el profesor hace, no sé. La situación es que el niño le tocó volver a comenzar el día de ayer todas sus tareas haciendo todos los procedimientos. Y yo le decía, hijo, mire la gran empresa que le va a heredar su mamá. Usted es el que la va a dirigir, porque sus hermanas no viven aquí. ¿Cómo la va a dirigir si usted no es disciplinado ahorita? No va a poder, se va a acabar todo lo que le están dejando. Algo tan sencillo como ordenarse en un procedimiento, en entregar una tarea a tiempo, eso es su trabajo. Si usted eso no lo hace desde ahorita con responsabilidad, más adelante no lo va a tener. Y así nos vamos a topar en la historia y ustedes consulten si es que no han visto ejemplos de hombres que a lo mejor cuando les han dado su sueldo lo que hacen es que se van a parrandear y se gastan el dinero incluso del alimento de sus hijos. Hay mujeres también, no solo hombres, que malgastan. Entonces, todo es educación, aunque se piense que no es educación. Pablo, lo escuchamos. Discúlpeme, Lick, es que salí a hacer unas compras y por eso había entrado tarde. Nada más quería comunicarle eso. Bueno, no se preocupe, Pablo. Ahorita solo estábamos como haciendo una reseña para llegar a tonalidad en lo que vamos a seguir hablando, ¿verdad? Y quiero ver si comparto. Dígame. ¿De qué están hablando en este momento, dijo? Reseña o una realimentación de lo que hemos hablado del trabajo y lo importante que significa ser un estudiante responsable para desempeñar un buen trabajo en el futuro. De eso estábamos hablando, Pablo. Ok. A la orden. Ay, pero tengo que aquí que cerrarme más, porque todos yo no los veo. No hace que me emocione haciendo muecas en lo que estoy hablando y vaya a salir en un meme por ahí después. Vale, nos habíamos quedado en esto, ¿verdad? No sé si alguien levantó la mano, ya no alcancé a ver, escuchamos. Si alguien levantó la mano para compartir. ¿O no? Alguien quizás entró. Vale. Nos habíamos quedado que con el trabajo el hombre se hace más dueño de la tierra. Ya la modifica. Yo veo, por ejemplo, en jovencitos, incluso familiares o que han sido mis alumnos, que ya son profesionales, que ya trabajan y han logrado comprar, por ejemplo, un carro, ¿verdad? El carro es su bebé. Le pasan comprando calcamonías. Yo personalmente soy enemigo de las calcamonías porque se arruina la pintura, pero ellos no. Ponen calcamonías y le ponen un accesorio y le ponen otro. Me gusta ver eso porque obviamente son jóvenes solteros que no tienen responsabilidad de familia todavía y están disfrutando de sus posesiones. Se hacen más dueños cada vez de su vehículo. El vehículo dice, me costó a mí, lo compré yo, hago con él las modificaciones que pueda hacerle. Cuando los jóvenes hacen uso de los vehículos de sus padres, no. Simplemente los usan y saben que deben de cuidarlos más que como si fuese el propio. Claro que el propio lo van a cuidar, pero los padres así les decimos. Momento, hasta que usted tenga su vehículo, pues usted va a ver cómo lo maltrata. Mientras usen los míos, usted va a respetar. Entonces nos sentimos más dueños cada vez. Pero vamos a entrar a otra situación capital. El término capital tiene diversas acepciones o diversas interpretaciones. Pueden ser medios materiales de producción, lo que se necesite para desempeñar su carrera. Por ejemplo, capital en caso para nosotros ahorita en esta clase es la computadora. Recursos financieros invertidos, ¿verdad? El dinero que se invierte para comprar, para vender, etcétera. Y un término no muy apropiado y por eso se los he puesto con azul, que se habla de capital humano. ¿Por qué no es aceptado el capital humano? Porque el ser humano, hemos venido hablando desde el inicio, no es mercancía. El ser humano no es una cosa, no se le puede cosificar. De ahí se ha venido luchando desde hace años que no se le llame capital humano, sino que recurso humano. Se siente menos ofensivo a que se le llame capital humano. Incluso fíjese que recurso se escucha feo. La iglesia y muchas instituciones morales aconsejan talento,
¿Por qué recurso? Por ejemplo, ¿de qué recursos puedo necesitar yo para hacer limpieza en mi casa? ¿De cuáles? Por ejemplo, menciónenme algunos. ¿Qué recursos necesito para hacer limpieza en mi casa hoy? ¿Sí? Aspiradora, ¿Escucho? ¿Escuchame? una escoba, un trapeador, Exacto. Todos esos son recursos. productos químicos para limpieza. Así es. Olor, me escuché por ahí, ¿verdad? Para que la casa quede con un aroma agradable. ¿Sí? Entonces, esos son recursos. Si se fija, son cosas que no tienen vida, no tienen razón, ni siquiera son seres irracionales. Porque el perrito, si bien es cierto, es un ser irracional, tiene vida. No lo puedo cosificar tampoco. De hecho, en la Biblia es criticado el utilizar, por ejemplo, los animalitos como, como que fueran recursos, porque tampoco son recursos. Entonces, que a usted le digan, o que yo le dije ahorita, mira, ahorita en mi clase hay 30 recursos. Usted se sintiera ofendido, porque me dijera, licenciada, yo no soy recurso, y tiene toda la razón, ¿verdad? Por eso es que yo siempre les vivo diciendo que su novio les dice a mi cosita bella, oféndase, porque usted no es una cosa. Capital humano no es apropiado, recurso humano no es apropiado, pero sí talento. ¿Por qué? Porque hemos venido hablando que cada persona es única e irrepetible. Cada quien tiene su estilo. Lo hablábamos simple y sencillamente en la dimensión subjetiva del trabajo. Usted no va, decíamos en la clase anterior, donde cualquier persona que le corte el pelo, porque no se lo va a dejar como usted quiera, incluso el médico. Usted puede pasar por una cuadra, por ejemplo, que esté llena de clínicas médicas y usted está enfermo y usted va a buscar un médico, pero usted no se va a meter donde el primer rótulo de médico que encuentre. Usted va a pedir referencias. ¿Quién se lo recomienda? ¿Por qué? Porque nos interesa saber cómo desempeña ese trabajo, ese médico, ese peluquero, esa costurera, etc. Pero en las siguientes líneas les he puesto algo bien importante. Ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. Quiere decir que ellos son una unión, ¿verdad? Yo no puedo desempeñar un trabajo si no tengo lo necesario para desempeñarlo, ¿verdad? Usted, por ejemplo, muchas veces a lo mejor no ha podido recibir una clase en línea porque no le funciona la computadora, porque no le funciona el internet, o porque hay una tormenta fuerte que está dando interferencia y usted no puede entrar. Entonces, usted no puede recibir su clase, desempeñar en ese momento su trabajo porque no tiene el capital computadora como para poderlo hacer. Entonces, eso siempre va unido, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar también del salario, ¿verdad? No significa que el trabajo se va a regalar, que no va a haber un salario, porque entonces eso sería injusticia, porque la persona se ha preparado para tener un conocimiento y no se ha preparado un año. ¿Cuántos años van a ser de ustedes? A lo mejor 5 años y medio. A lo mejor van a ser 6 años, depende de cómo sea su rendimiento, si le toca hacer tesis, si le toca hacer pasantía, o si logra un promedio adecuado y usted de un solo se va a graduación. Entonces, todo requiere un esfuerzo. El poder arreglar algo o reparar algo inmediatamente no es algo que por arte de magia le ha salido. Usted le va a llevar tiempo de lograr dominar esa especialidad. La relación entre trabajo y capital tiene conflictos. ¿Qué tipo de conflictos? Quiero ver si lo puse en la que sigue. Si no, pues me quedo en esta. No me recuerdo si lo puse. No lo puse. Bien. Entonces, ¿qué tipo de... Hablábamos en la anterior y ustedes me lo decían que se corría el riesgo de explotar, de yo ser explotado o de yo caer en la tentación de explotar a alguien más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el patrono siempre va a buscar pagar menos. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha ido a alguna entrevista de trabajo y les han preguntado, bueno, ¿cuáles son sus pretensiones salariales? En otras palabras, ¿cuánto quiere ganar? Me gustaría saber si alguien de aquí ha tenido esa experiencia y nos la puede contar. Yo hace
buenos días. Buenos Así días. como, quiero ver, hace como 4 meses yo fui, ¿verdad? Ajá, Entonces, era un joven, o sea, así como nosotros, ¿verdad? ajá, Era el dueño de ese lugar. ajá, Entonces, me dijo que cuánto quería ganar, ¿va? ajá. Entonces, a mí nunca me habían hecho esa pregunta, ¿verdad? O Sí, sea, tal vez mi mamá decirme en un futuro, en un trabajo así, que cuánto quisiera ganar, ¿verdad? así es. Pero no la persona que me va a contratar, ¿va? Ajá, Entonces, yo en ese momento, se puede decir que no supe qué decir, ¿va? Entonces yo le ajá, dije, lo que ustedes me ofrezcan, le dije yo, ¿verdad? ajá, Entonces, el muchacho solo se puso así como a reír, ¿va? claro. Entonces él me dijo que le dijera un aproximado, Ajá, o me preguntó que si ya había ido a otro trabajo anteriormente y cuánto ganaba, ¿verdad? ajá, Entonces ahí le dije que solo le había ayudado en algunas cosas en el trabajo de mi mamá, ¿verdad? ajá. Entonces me dijo que cuánto me pagaban ahí y le dije que el salario mínimo. Sí, Y hasta ahí quedé, no, ya no le quise decir nada más. sí, tiene razón. En lo que usted me dice, que usted se sintió como en jaque mate, ¿verdad? Cuando le preguntó cuánto vas a ganar. Tiene razón. Pero déjeme decirle que esa es una pregunta que tendrá que, no siempre la han hecho. La harán a lo mejor de unos 20 años hacia acá, ¿verdad? Y la gente cuando se lo empezaron a hacer, que casi en todas las entrevistas lo hacen, la gente no haya que decir. Pero lo que sí saben es de que tienen que pedir un poquito más. ¿Por qué? Porque la gente, el patrono, no le va a pagar al empleado lo que él pide. Siempre va a darle menos, ¿verdad? Cuando yo comencé a ver este tema y lo discutía, porque obviamente he tenido muchas preparaciones, yo les decía, doy estas materias desde el 2001 que se están dando, 2003, perdón, que se están dando, siempre hay algo que aprender, porque mi carrera es de ciencia, pues yo soy licenciada en química. Entonces, aprender de estos temas a mí me llamaba la atención poderlo dominar, pero me iba a meter a la mayoría de las charlas, siempre y cuando el tiempo me daba, que desarrollaba ciencias empresariales, principalmente cuando es la semana del administrador de empresas. Invitan a personas, dueños de empresas, de negocios, a ir a dar charlas. Y estuve en una donde la dio el doctor Billy Kader, es el dueño del hospital Kader. Bueno, él es el hijo del dueño, pero igual él la manejaba. Pero a mí me llamó la atención lo crudo que dijo: jóvenes, nosotros como patronos que contratamos a alguien siempre les vamos a querer pagar lo menos posible, lo menos posible. Y no solo yo me sorprendí, se sorprendieron todas las personas que estaban en la ponencia. Y en ese momento en mi cabeza se rebobinó todo este tema del trabajo, problema, crisis capital, empleado, ¿verdad? Y es cierto, el empleador toda la vida va a buscar pagar lo menos posible. Y la prueba está en lo que acaba de decir el compañero, ¿no? Que hubo una risa burlona con respecto a él, y no solo con él, sino con otros, ¿verdad? Yo hace muchos años fui quise yo probar y pedir horas clase en esta universidad en la UMA. Y en esa época yo fui y me recuerdo que me dijo la señora que me entrevistó, $5 vale la hora, me. Le dije yo, ¿no paga más a pesar que la persona tenga experiencia y todo? No, me dijo, si mire tan cerquita que vive usted, usted no va a estar en transporte. Sí, pero no solo eso es, le dije yo así. No solo eso es. Le agradezco que me haya llamado, le agradezco la entrevista, pero no estoy interesada en trabajar con ustedes. ¿Por qué? Porque a veces el trabajador llega a un punto en que sabe la capacidad que tiene, sabe lo que es. Y es triste estar en el inicio, ¿no? Donde a veces a mucho trabajador le toca aceptar la miseria de sueldo que le ofrecen. Pero ¿de dónde viene esto? Esto viene ya de una política de los dueños de empresas, como lo dijo el doctor Pilical. Yo lo conozco a él profesionalmente, no es mi amigo,
y sé que es un excelente médico, una persona que cae bien, pero en el aspecto económico piensa como todos. Voy a pagar lo menos posible. Y a eso todos piensan así, pues. Quiere decir que esta crisis o los rasgos de conflicto entre trabajo y capital siempre van a haber. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que necesita entonces el empleado, el trabajador, para poderse cotizar, ¿verdad? No es solo llegar a un trabajo, sentarse y voy a hacer nada más lo que me piden y no más. Porque yo he tenido compañeros de trabajo que no han querido hacer más de lo que... Y me recuerdo, tuve una compañera en específico que cuando estábamos en el colegio, si estábamos cerca del portón y tocaban el portón, yo le escuchaba decir a ella, yo no tengo por qué abrir, no me pagan por abrir el portón. No me pagan por ir a preguntar quién viene, yo estoy solo para dar clases. Y yo le decía, pero si es una madre de familia, alguien a que tenemos que atender, o la busca usted, sí, pero para eso están los encargados, las ordenanzas. A veces nosotros mismos perdemos la calidad humana en desempeñar un trabajo. Tenemos que dar siempre un poquito más. Yo me recuerdo a lo largo de toda mi vida estudiantil, yo recuerdo con mucho cariño mis grados menores, de noveno hacia abajo. Pero el bachillerato, la institución donde yo la llegué a hacer, los docentes solo les interesaba ir a dar su clase, poner nota, punto. Y nosotros éramos un número de lista. Pero en los grados anteriores, no. Los docentes nos conocían, conocían a nuestros hermanos, cómo éramos, platicaban de nosotros. Y todavía algunos maestros que sobreviven y los veo, todavía se recuerdan hasta de mi nombre. Y ahí hay una gran diferencia. No todos vamos a desempeñar el trabajo de la misma manera. Hay ya cada quien qué tipo de trabajador quiere ser. Y si en algún momento llegamos a estar, o ustedes, que son las nuevas generaciones, llegan a estar en un nivel inferior, tratar de disminuir este conflicto, ¿sí? Tratar de ser lo más justos posibles sin que sacrifique su empresa, su ganancia y sus objetivos también. En otras palabras, tratemos de no ser explotadores, sino que tratar de ser justos. Me habla también el tema de la propiedad privada y la propiedad pública. De eso ustedes recordarán que un poco ya tocaron ustedes el grupo que habló sobre las propiedades, los parques, las calles. Esa es el andén de mi casa, esa es propiedad pública, no es mía, es de todos. Y propiedad privada, obviamente, lo que cada uno tiene, ¿verdad? Eso es importante. Pero le dice, los diversos mecanismos del sistema económico deben garantizar que toda esa economía esté al servicio del hombre. Y me regresa otra vez al DBU, ¿se recuerda? La distribución universal de los bienes. Es cierto, yo tengo propiedad privada, pero en algún momento puedo poner al servicio de alguien, ayudar a alguien con lo que tengo y cuidar la propiedad pública porque es de todos. El simple hecho de tirar basura en la calle, ahí yo no estoy cuidando mi propiedad pública, porque también soy parte, dueño de esa propiedad. Nos quejamos de calles sucias, nos quejamos de inundaciones y somos las mismas personas las que no cuidamos eso, ¿verdad? Somos egoístas. Y solo les pongo un ejemplo ahorita. Tengo un vecino joven, bueno, joven ¿qué? 40 años, que hace como 2 días yo salí, estaba sacando la basura y él estaba hablando con alguien, pero estaba preguntando si él se tenía que tomar todas las medicinas que le habían enviado del kit. Obviamente están hablando que él tenía COVID. Entonces dije yo, bueno, qué lástima que se contagió. En fin, lo que sucede que hoy que yo estaba sacando mi carro en la mañana, él salió tranquilamente de su casa porque él es panadero a dejar el pan que había hecho. Dígame usted si no es un enorme grado de egoísmo eso. Él es positivo, pero no deja de trabajar y llegar a donde va a repartir el pan. ¿Qué es lo que anda haciendo? Repartiendo el mal. Y yo hablaba con mis hijas, porque una ya casi pues en diciembre termina la medicina y la otra ya terminó enfermería, y les decía yo, qué grado de egoísmo enorme, porque estas personas llegan a exponer a personas como ustedes.
que su trabajo a ley es estar en la unidad de salud, en el hospital. Y eso es lo que nos tiene a nosotros envueltos en un sinfín de problemas sociales. Entonces, en el DBU es igual. El mismo egoísmo hace que yo mi propiedad privada la tenga solo para mí y no pueda y no quiera, mejor dicho, hacer el bien con eso. No estoy diciendo se regale, estoy diciendo que me permite poder ayudar a alguien. Y lo otro, que cuidar la propiedad pública. Los nuevos conocimientos y tecnologías pueden contribuir al progreso social y de eso estamos claros. Pero fíjese qué peligro, pero puede ensanchar, hacer más grande la distancia entre las zonas desarrolladas y las subdesarrolladas. ¿Sí? Hablando siempre del DBU, no todos tienen las mismas posibilidades en cuanto al conocimiento y las tecnologías. Lo hablábamos en el DBU con exámenes médicos, con tecnologías para estudio, etcétera, ¿verdad? Una computadora, por ejemplo. Hoy se pelea mucho de que en el campo, las escuelas de campo, también puedan gozar de internet, de energía eléctrica y computadoras para que esto llegue hacia ellos, ¿verdad? Pero no llega a veces. Entonces, ¿eso qué hace? Hay una gran diferencia. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero yo lo he observado mucho cuando estudiaba. Yo estudié en la Nacional. Y yo observaba que tenía compañeros, que a mis compañeros que venían fuera de Santa Ana, incluso lo vi en el colegio, creo yo, de Chachuapa, por ejemplo, ya los tildaban de grenchos. No, es que este grencho ahí anda hablando y les hacían burla que hablaban así como bien, un lenguaje bien coloquial. En la universidad también, no, es que estos son fuereños, les decía. Porque en Santa Ana, en teoría, en esa época teníamos quizás lo más actual en ese momento. Les estoy hablando ya por 1987. Y quiere decir que el ser humano se vuelve egoísta y no quiere apoyar y ayudar a que el otro se desarrolle. Entonces, eso hace que se ensanche la distancia, que muchos nos creamos más que los demás y entonces no hacemos un equipo para salir adelante como país, como sociedad. Y aquí le decía, me vuelve a llamar sobre el descanso. Se debe rescatar. Dígame usted, bueno, yo hoy, no les hablo de mi tiempo porque en mi tiempo pues todo era diferente. Menciónenme en un porcentaje, quizás, tal vez no lugares, en un porcentaje. Día domingo, el negocio, ya sea lugares recreativos, ya sea restaurantes, cines, lo que sea. ¿En qué porcentaje cree usted que están abiertos los domingos? Escucho, porque no puedo leer, porque estoy fuera de la pantalla, estoy nada más en la presentación. Pues fíjese que yo sí sé de que la mayoría de restaurantes de comida y cosas así sí abren casi que todo el domingo, porque como es el día en el que todos salen, se vende más. Exacto, se vende más. Y eso es en el que me menciona de comida, ¿verdad? Si hablamos de lugares recreativos, mencióname un lugar recreativo que usted sepa que está cerrado domingo. ¿Verdad que no encuentra? Creo No que encuentra. todos están. ¿Usted cree que todos, y yo diría, me atrevería a decir que el 100% están abiertos todos? Entonces, significa que estas personas, ya sea creyentes o no creyentes, cualquiera que sea su fe religiosa que ellos vivan, no pueden asistir, por ejemplo, en domingo, porque a veces esos lugares, restaurantes, por ejemplo, son tan absorbentes que no solo les toman todo un día, sino que se van hasta la madrugada, ¿verdad? Mi hijo, uno de mis hijos tuvo la experiencia de trabajar de mesero, en contra de mi voluntad, por cierto, lo dejé para que probara lo que es la vida. Pero entraba a las 12 del mediodía del día viernes, por ejemplo, y salía a las 3, 4 de la mañana del día sábado.
y a las 12 del sábado ya tenía que estar otra vez en el trabajo a salir en la madrugada del domingo. Entonces, personas así, trabajos así, ¿cómo van a descansar el domingo? Entonces, se ha perdido. Porque yo les decía, si lo contrapongo con mi infancia, en mi infancia solo estaba abierto el cine, a lo mejor el Cihuatehuacán y uno que otro restaurante, porque los domingos estaban cerrados. Pero hoy es diferente. Ya no digamos con centros comerciales, ¿cómo van a cerrar un domingo? El trabajo es un bien de todos que debe estar disponible para todos aquellos, pero fíjese cuál es la cláusula, aquellos capaces de él. Si con solo el simple hecho, por ejemplo, pensemos en contratar a un empleado o empleada doméstica. ¿Qué es uno de los primeros requisitos para desempeñar el trabajo? ¿Creen ustedes que se le puede exigir o pedir a una persona para que trabaje en nuestra casa? ¿Habrá algo en específico que alguno de ustedes le pediría? Voluntad, tal vez. Voluntad. ¿Qué más? ¿Alguien más que pida algo? Disposición de tiempo, en algunos casos hasta puede ser completo. Disposición de tiempo, y eso está en muchos currículums, ¿verdad? Le dice flexibilidad de horario. ¿Qué más le podría pedir usted a esa empleada doméstica? Lealtad. Lealtad. ¿Algo más específico en el desempeño del trabajo? ¿Qué más le pudiera pedir? Responsabilidad. Responsabilidad. Yo sé que todo lo que han dicho es cierto y hay que pedírselos, pero en mi caso, así que ya no tengo hijos pequeños, quizás yo le pediría que pueda cocinar, que sepa cocinar, ¿verdad? Porque imagínese usted tiene una empleada doméstica que hasta se le queme el agua. ¿Cómo va a ser su alimentación después de una jornada de trabajo? Que usted llega y encuentra el arroz quemado, los frijoles sin sabor, el pollo sin sal. ¿Qué va a pasar con esa empleada doméstica? ¿La va a seguir manteniendo en el trabajo o la va a despedir? Despedirla. Lo más seguro es que la despedimos. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para desempeñar ese trabajo, ¿verdad? De aquí viene lo importante que el ser humano debe de ser capaz para desempeñar ese trabajo. Yo me recuerdo hace años, yo creo que usted era un niño, unos 12, 13 años creo que pasó. Apoyados muchos jóvenes bachilleres, ya graduados de bachilleres. Ellos se apoyaron en el derecho humano donde dice que todos tenemos derecho a la educación superior. Y ellos en ese año hicieron muchas protestas frente a la Universidad Nacional de San Salvador, exigiendo el ser aceptados para estudiar en la Universidad Nacional. Ellos habían reprobado el examen de admisión, todos. Pero ellos estaban exigiendo en ese derecho, que allí decía que tenían derecho a estudiar en la universidad porque ya habían cumplido el requisito que era graduarse de bachilleres. Pero no pasaron el examen. Quiere decir que les faltaba capacidad. Es de los ejemplos que yo les decía a ustedes, que muchas veces conocemos los derechos, pero hacemos uso de lo que me conviene, no de todo el derecho en general. Porque en ese derecho usted recordará que le dice, siempre y cuando se hagan los méritos necesarios. Esos jóvenes no habían hecho los méritos de pasar el examen de admisión, por lo tanto no podían ser aceptados en la universidad. ¿Qué pasa si hubiesen sido aceptados? Estudiantes haraganes que no tenían los conocimientos y a lo mejor iban a ser haraganes porque la fuerza querían lograr entrar. Imagínense ahorita todos esos fueran a lo mejor médicos, enfermeras, profesores, dentistas, lo que fuera. Si yo, como
cliente o paciente de estas personas, qué tipo de atención a lo mejor yo estuviese recibiendo si estas personas no hubiesen cambiado su actitud, porque todo lo que hicieran exigido. Sería un caos. Tendríamos esos médicos de los cuales lamentablemente se ha escuchado decir que cuando van a hacer, por ejemplo, una operación, cortan la pierna buena y dejan la mala. Y eso ha pasado, en realidad ha pasado pocas veces, pero ha pasado. Entonces, para desempeñar un trabajo, tenemos que estar capacitados correctamente para desempeñar ese trabajo. No solo basta ser bachiller para entrar a la universidad. En el caso de UNICAES, hacer el curso de el preuniversitario, pasar el examen, la entrevista y todo, y a veces los jóvenes piensan que en UNICAES es fácil entrar, pero lo que no saben ellos es que desde el momento que inician las clases preuniversitarias, y yo trabajé mucho cuando estábamos en presenciales, desde el momento que está ahí, el docente que le está dando la mayor cantidad de tiempo en clase es el que los está evaluando día a día en educación, comportamiento, participación. Y cuando van a aceptar a ese estudiante y hay dudas, lo llaman a uno y le dicen, mire, tal estudiante, ¿cómo se desempeñó con usted? Y a veces depende del docente que da el curso, hay un gran porcentaje que ese joven sea aceptado o sea rechazado. Se me dio en un año, una ocasión, que un grupo de estudiantes llegaron a hablar a la facultad, me reservo qué facultad era, y le habían pedido de que a un determinado joven no lo aceptaran, porque era problemático, etc. Y me llamaron a mí, porque yo estaba dando ese curso, y les dije yo al jovencito, yo lo conozco desde pequeño, conozco a su familia, no es de una mala familia. El jovencito lo que será es haragán, pero no, el muchacho tiene educación. Al muchacho lo aceptaron y está estudiando en la universidad, pero yo no sé cuántas materias ha llevado en segunda y tercera, porque es haragán, ¿verdad? Lo que quiero yo decirles es que si alguna vez ustedes le dijeron o ustedes pensaban, no, es que entrar a UNICAES es fácil, no, desde el que entran ya van siendo evaluados por el docente que los está atendiendo. Desde un simple saludo, desde que si llegan temprano a la clase, si se retiran, si participan, todo es una evaluación. Entonces, eso me hace que yo pueda decidir si es capaz de estar ahí, ¿verdad? Con este joven yo dije, lo conozco y sé que tiene educación, pero es haragán. Y hasta ahorita no me equivoqué en el diagnóstico. Acaba de llevar una materia conmigo en tercera y se fue a complementario. Entonces, el muchacho es haragán. Sin embargo, ahí va, en 10 años que salga va a salir, ¿verdad? Pero le va a tocar trabajar en los negocios de su familia, pues si quiere que eso subsista, porque ya como un empleado, no sé, por sus capacidades. El desempleado corre el riesgo de quedarse al margen de la sociedad y eso no es nuevo para nadie, ¿verdad? El que no tiene trabajo, ese pobre, no tiene para cubrir sus necesidades. Decíamos que la tabla de salvación para cubrir mis necesidades y responsabilidades es el trabajo. El que está desempleado sufre porque no va a poder cubrir todo esto que necesita. La conservación del empleo depende de las capacidades profesionales. Y usted se está preparando para sus capacidades profesionales, cualquiera que sea la carrera que usted esté estudiando ahorita. Se está preparando para ello, ¿verdad? Pero también es el plus, hoy le llaman el plus, ¿verdad? Que cada uno le pone al trabajo, su toque personal. Pero en cuanto a desempeño de trabajo, no el toque personal que soy bien labia y voy a poner en mal a los demás para quedar bien yo. O voy a halagar al jefe, al jefe inmediato para poder conservar mi trabajo. No depende de eso. Depende de cómo desempeño yo todas esas capacidades de las cuales yo me preparé para desempeñarlo. Y usted ahorita está llevando muchas materias y creo que ya se lo mencioné esto que le voy a decir. Usted ahorita es su segundo ciclo, ya tuvo 4 o 5 maestros, depende de su carrera, cuántas materias le pidió en el primer periodo.
y está ahorita. Pongamos que usted ahorita ha conocido entre 8 o 9 docentes. Esos 9 docentes usted ya los puede catalogar como que lo han convencido, o como que ha sido un buen docente, o como que ha sido un docente relajado, o un mal docente, o un docente yuca, un docente estricto, ¿verdad? Yo creo que caigo en lo de estricto. Entonces, esa es la... Y usted dice, no, con ese docente sí me gustaría llevar otra materia. Yo me recuerdo en mi universidad, yo, la que fue incluso mi asesora de tesis, era la ingeniero más yuca, pero en la carrera propia de química. Porque yo sabía que ella me explicaba las clases excelentes, pero daba unos parciales que, Dios mío, salir adelante de los parciales era costoso. Pero yo me recuerdo que le dije a mi esposo en esa época, prefiero a esta persona de asesora porque sé que vamos a seguir aprendiendo. Será yuca y todas las evaluaciones, pero hemos aprendido. Y entonces, uno cuando ve las capacidades que tiene aquel profesor, aunque le exija y quiere aprender, el estudiante lo va a buscar. El otro no. Y habrá docentes que usted dice, no, con esta persona no la voy a llevar. Y yo tuve docentes así. Buenísimas personas, pero no me enseñaron nada. Con eso ya no quería llevar materias. ¿Por qué? Porque la afectada iba a ser yo. ¿Que iba a pasar? Sí, pero no iba a aprender nada. Entonces, la conservación del empleo depende de las capacidades. Alguien le dijo una vez a una de mis exalumnas, porque ella estaba celebrando que había logrado beca en una universidad. Y le dijo a una de sus compañeras, y se lo escribió en las redes sociales, conseguir una beca es fácil, que la mantengas me va a demostrar que la mereces. Un comentario, en teoría de una amiga, muy duro, ¿verdad? Pero tenía toda la razón. La conservación de esa beca, la conservación de ese empleo va a depender de qué tan profesional soy yo para desempeñar todo eso. Y abajo me dice, las personas deben estar dispuestas a la actualización permanente y los empleadores a ofrecerla. Quiere decir, en los trabajos se debe de poner capacitaciones. UNICAES a los docentes nos capacita permanentemente. Termina un ciclo, viene una capacitación, termina el otro 1 o 2 capacitaciones, etc. Yo me recuerdo que hasta en broma un compañero, estábamos en reunión y le dice, mencionó el nombre del jefe, ¿no? No le digan a fulanito que vamos a tener vacación porque ya nos va a mandar a estudiar. Dicho y hecho, nos mandan a estudiar, es necesario. Pero el empleador debe de ofrecerla, pero el trabajador debe estar dispuesto. Fíjese que UNICAES siempre ha estado tratando en capacitar a personas y servimos 2 diplomados hace tiempo, creo que fue en 2008 o 2009, porque el diplomado duraba 1 año. Iba dirigido a maestros de escuelas públicas en todo el país, nos distribuyeron en todo el país en muchas escuelas. Y cuando yo les preguntaba a los maestros, porque la capacitación era los sábados de 8 a 12 por 1 año, se les daba todo gratis, desde los libros, cuadernos, lapiceros, refrigerio, etc. Y yo les decía, ¿y en su escuela cuántos compañeros están? Ah, solo yo. ¿Por qué? No, porque los demás dicen que no me van a pagar por venir a estudiar sábado y de descanso. Ellos eran muy criticados por sus mismos compañeros, porque decían, si no vas a sacar lucro de lo que vas a estudiar, ¿para qué? ¿Para qué? Yo les confieso que allá por el 99, creo 2000, la universidad inició con un diplomado que en esa época se llamaba Diplomado en Valores Morales. El jefe en ese momento me preguntó y le dije, sí, apúntate, yo voy a venir. Y lo comencé a estudiar. Créanme que jamás me imaginé que ese diplomado me iba a tener trabajando en este momento en estas materias. Yo dije, me va a gustar y me va a servir para educar a mis hijos y me voy. No lo estudié con el fin de sacar lucro, que me ha servido es otra cosa. Y en todas las universidades ofrecen cualificación constante, pero hay profesores que no los aceptan. Muchos de esos profesores ya no están, porque no fueron accesibles. Si queremos conservar el trabajo, tenemos que, en primer lugar, formarnos bien.
En segundo, ser abiertos a capacitaciones. Porque yo incluso tuve compañeras en misma Unicae que les decían, no está yendo a tal capacitación. No, sí, sí, ya sé, ya lo domino. ¿Qué me va a enseñar esa jovencita a mí? ¿Qué me va a enseñar esa otra persona a mí? Y yo le decía, mire, algo, sí es cierto, muchas cosas ya las sabemos, pero siempre hay algo diferente que nos puede hacer cambiar el panorama. Cuando la persona nos volvemos cerrados y no queremos aprender, difícilmente conservemos el trabajo, ¿verdad? Y eso es muy importante de manejar. Los problemas de ocupación reclaman la responsabilidad del Estado para ofrecer oportunidades de trabajo. ¿Creen ustedes que el gobierno de El Salvador se preocupa por cuidar esto, por abrir fuentes de empleo, por ver que, por ejemplo, las personas mayores que ya por su edad y tiempo de trabajo tienen que estar en casa para que entren las nuevas generaciones a trabajar? Nuestro gobierno, este o los de tantos años, no importa, ¿ha cuidado este factor o no? No, licenciada. No, así es. Vemos en muchos trabajos, principalmente del gobierno, hoy incluso fui a dejar a mi hija al hospital y se estaba bajando un médico de su carro que iba a trabajar al hospital y mi hija solo dijo así en el carro, el señor no le escuchó, jubílese. El doctor se bajó del carro y extendió su andadera, puso su maleta sobre la andadera y pasito a pasito iba para el hospital. Un señor ya de unos 75 años. Entonces uno dice, ¿qué está haciendo? Si bien cierto, tiene mucha experiencia, pero ya pasó su época productiva. Deben de haber leyes que obliguen a que la persona mayor se retire porque hay mucho joven capaz que tiene que llegar a ocupar esas plazas. Es que en todo trabajo debe haber un cambio generacional. Ya cumplió su tiempo de trabajo, a descansar y vienen los jóvenes que tienen que trabajar, ¿sí? Y eso a veces no lo queremos aceptar. Los estados no apoyan eso. Y ahora vamos a ver ciertos rasgos de trabajo y familia. Le habla ahí, los desplazamientos largos y diarios al trabajo afectan a la familia y repercuten en tensiones de crisis. ¿Cuántas, diría, trabajadores, entre hombres y mujeres, madres y padres de familia, tienen que salir de su casa bien tempranito, que a veces ni el bus ha comenzado su ruta? A lo mejor el día está oscuro todavía, pero ya sale a su trabajo porque queda lejos. Y regresa tarde, noche, porque también queda lejos. Dejan a los hijos dormidos y los llegan a encontrar dormidos. Y cuando los llegan a encontrar despiertos, el padre de familia llega tan cansado que llega a regañar, no tiene paciencia con ver tareas, etc. Este ejemplo o esta anécdota que les estoy mencionando, yo diría que es la anécdota de muchas familias. No se cuida eso. Lo ideal fuera que en todos los departamentos de El Salvador hubiese las mismas ofertas de trabajo. Pero muchas personas tienen que salir de Santa Ana para San Salvador, principalmente, o Sonsonate, porque ahí están las zonas francas de trabajo, ahí están. Les toca a veces desplazarse muy temprano y vivir noche y regresar noche. Eso afecta en la relación familiar, donde los hijos dicen, mi papá nunca está, nunca estuvo. O en su defecto, mi mamá nunca estuvo. O no estuvieron los dos, nosotros siempre estábamos con la abuelita, con la empleada, y eso crea tensiones en la familia. Vean que desde la Rerum Novarum se han venido viendo tantos problemas con respecto al trabajo que todavía tiene repercusión en las familias. Se debe cuidar, ay, se me regresó, se me perdió, toda forma de discriminación que sufre la mujer porque ofende a su dignidad. Todavía hay lugares donde la mujer es discriminada por ser mujer. Todavía hay lugares donde incluso el sueldo para la mujer es menor que el sueldo para el hombre desempeñando el mismo trabajo, teniendo el mismo puesto, ¿sí? En algunos lugares hay cosas que crean una discriminación.
Yo viví una hace muchos años. Yo estaba dando clase en otro colegio, iniciaba yo mis clases, bien joven. Y yo salí embarazada. Yo era la encargada de las materias de ciencias más importantes en el bachillerato. Cuando yo salí embarazada y le dije al director, dueño del colegio, lo que hizo fue el siguiente año me quitó las materias de especialidad y me mandó a dar materias que no eran tan importantes como las que yo daba. Cuando yo le pregunté qué había pasado, que si mi trabajo estaba mal, la respuesta de él fue, es que eso que usted carga no avisa y puede dar problemas. Cuando me dijo eso que usted carga, lo hizo y me señaló mi estómago, mi embarazo. A mí me cayó como una pedrada. En ese momento yo dije, voy a trabajar, voy a dar las materias, me voy a ir de incapacidad porque tengo derecho a que se me pague la incapacidad, pero el primer día que me regrese a trabajar pongo mi renuncia. En ese momento yo lo decidí y mi embarazo comenzaba. Así lo hice, pues. Lo que me dolió para mí en esa época fueron los estudiantes de último año de bachillerato. Porque con el maestro que llegó a dar las especialidades se portaron de lo peor. Yo era la guía del peor grado en cuanto a educación. Y el día que yo llegué, que era mi supuesto primer día de trabajo, ellos contentos y ese día se portaron lo más mal que se habían portado todo el tiempo. Y me hicieron rueda y me dijeron, licenciada, aquí nos vamos a estar con usted. Y le dije, jóvenes, yo vengo a poner mi renuncia. Yo ya no voy a estar acá. Pobrecitos, hoy ya son hombres como de 38 años. Y fue difícil, pues, para ellos, porque ellos estaban en contra de que me habían quitado a mí las materias más fuertes. Habíamos congeniado tanto que si me habían dado ese grado como para molestarme porque era el peor grado, pues siguió siendo para mí el mejor. Pero hubo una discriminación que yo sufrí en ese momento. Pero ¿cuánta mujer no puede hacer lo mismo? No puede decir, bueno, voy a renunciar. No, le toca sufrir y soportar porque su situación no le permite más. Me habla del trabajo infantil. Es intolerable en todas sus formas, ¿verdad? En todas sus formas. Los niños no deben de trabajar. Sin embargo, la iglesia dice también, es bueno que si los padres, por ejemplo, tuviesen algún negocio y por 1 o 2 horas llevan a sus niños a que vean el trabajo, a que aprendan un poco del trabajo y de repente trabajen un poquito con ellos, está bien, sin explotación. Como para irlos educando en el trabajo. Muchos jóvenes también. ¿Cuál es el trabajo que es condenable e intolerable? Aquel donde incluso los padres de familia mandan a los niños a pedir a la calle. Usted va a caminar a un mercado a cualquiera y usted va a encontrar niñas de 8 o 10 años o niños con bolsas de tomate, de chiles verdes que se los ponen los padres y los ponen a caminar por todo el mercado vendiéndolos. Y los niños le ponen a uno hasta cara de tristeza, cómprame, cómprame. ¿Qué están haciendo? Explotando al niño, aparte de exponerlo a un grave abuso o problema. Entonces, no va a ser tolerable eso. Las instituciones de los países que reciben inmigrantes, aquí me habla de los países donde llegan, ya sea que se muevan del campo a la ciudad, son inmigrantes, o se cambien de país, que cuiden en no explotar a estas personas. ¿Cuántos compatriotas nuestros, por ser indocumentados, son explotados en otros países? Y se debería, y algo que no se da, se debería respetar y promover el derecho de la reunión de las familias, ¿verdad? Bueno, mi empleado es tan buen empleado que quiero conservarlo, entonces vamos a ver en qué manera le ayudamos a que se traiga a su familia. Eso sería lo ideal. ¿Se ha logrado hasta ahorita? Es difícil. Tal vez se está peleando en que si los van a deportar, los deporten a todos juntos. Pero tal vez no se pelea mucho todavía en que los quieran reunir. El trabajo agrícola, volvemos a tocar el trabajo agrícola, es muy importante y siempre va a ser lo más importante por su función social, cultural y económica. Hace años, dando yo una materia de ética que yo les decía que ya es como de 4º o 5º año. Me gusta esa materia porque yo tengo de diferentes carreras, casi como tengo aquí.
pero en esa materia ya se me han juntado gente, estudiantes de otras facultades en una sola facultad, en una sola materia. Me recuerdo que yo he desarrollado muy bien mi oído y algo estaba haciendo, pero escuché la discusión de un grupo de estudiantes en esa materia. Eran estudiantes de ingeniería industrial, ahí había civil, había agronómica. ¿Qué otra estaba ahí? No solo yo. La discusión era qué carrera era la más importante. ¿Quién le iba a hacer de más servicio a la sociedad? La situación es que los otros jóvenes de las otras carreras estaban atacando a los de agronomía, porque los hacían, iban a ser los campesinos, iban a ser los jornaleros, que iban a estar abajo de ellos, etc. Lo que me dio risa, que hubo un joven que se enojó, se dio la vuelta y le dijo, está bien, tu carrera es importante, dentro de unos años vas a comer tornillos. No se lo dijo con esas palabras. Interiormente a mí me dio risa, porque tenía toda la razón. Todos los trabajos y todas las carreras son importantes, pero el agrícola siempre va a tener un trabajo aparte. ¿Por qué? Porque nunca vamos a dejar de comer. Siempre vamos a necesitar cultivar para cuidar nuestra alimentación y desempeñar cualquier carrera que es igual de importante. En algunos países es indispensable la redistribución de la tierra. Yo diría que no en algunos, quizás en todos. Siempre hay tierras inoperantes, como hablábamos antes, personas que no valoran la propiedad que tienen y no la tienen produciendo. La reforma agraria es además una necesidad política. En el país se dio hace muchos años. Una obligación moral para lograr las ventajas de una globalización actual para ofrecer. En tiempos, o quizás no sé si fue poquito después de la guerra civil que tuvimos, hubo expropiación de tierras. El gobierno le quitó tierras a gente de dinero que las tenía sin trabajar y se la dio a personas para que la trabajaran. Y así fue. Pero creo que lo que pasó ahí es que no se hizo respetando las leyes y la propiedad de ellos, ¿verdad? Sino que solo simplemente se les despojó y se les dio a otros. Yo diría que fue como un robo autoritario, porque tenían que haber habido políticas de decir, mire, usted no la quiere trabajar, entonces póngala al servicio de alguien más. Pero no, eso no se dio, ¿verdad? Y con este tema terminamos, con esta diapositiva terminamos este tema, ¿verdad? No sé si hay comentarios con respecto a la globalidad del tema o si he dejado dudas por ahí que necesitemos aclarar. ¿No creen que estamos bien? Muy bien, muchas gracias a quien escribe y a quien me lo dice, también, ¿verdad? Me parece que, ¿verdad? Que hemos hecho una tarea nada más. Un laboratorio y una tarea, ¿verdad? Sí, licenciada. El lunes pasado y la tarea Vale, que fue de acuerdo, en gracias. grupo, creo. Porque a lo mejor del trabajo me ingenio a hacer una tarea para tener 2 actividades y el laboratorio. Recuerde que el laboratorio siempre va a valer el 20%. Al tener tarea sería, quiero pues hacer otra tarea para que valga el 15% y el 15%, porque si alguien no entregó, yo le decía, ahorita yo sé que estoy retrasada en calificar algunas cosas, pero es por ustedes se han dado cuenta del problema con la máquina que he tenido. Y hoy, pues ya que creo que me la han dejado muy bien, ya voy a comenzar a ponerme al día. Pero no sé si hay alguien que no me entregó tareas. Entonces, para no afectarlo en que esa tarea tenga un alto porcentaje, no va a ser mucho lo que va a perder si es que no la envió. Entonces, voy a pensar en una tarea, a lo mejor el domingo yo la subo por ahí, que ya la haya formado, del trabajo, para que así, con buena política, los obligo a leer otra vez el material, ¿verdad? ¿Les parece? Porque creo que los parciales ya van a ser otra vez. Entonces, yo les agradezco su participación, les agradezco pues estar siempre ahí puntuales en la clase y les deseo feliz día.